Bien, damos la bienvenida al Colegio Notarial de Andalucía, representado en este caso por don Salvador Torres Ruiz, que es su decano, y por don José Luis Lledó González, que es el vicedecano. Tienen la palabra para exponernos sus ideas sobre la ley. Con la venia, señoras diputadas, señores diputados, en primer lugar, pues agradecer al Parlamento de Andalucía esta invitación que han hecho al Colegio Notarial para recabar su opinión en el proyecto de ley que se está tramitando actualmente. Sé que llevan una mañana muy ajetreada, entonces voy a procurar ser lo más breve posible para que no se les vaya acumulando el trabajo. Evidentemente, desde la perspectiva del Colegio Notarial, nosotros no vamos a analizar ni la oportunidad ni la idoneidad jurídicas de la ley, porque eso son cuestiones políticas que, lógicamente, corresponden a los representantes del pueblo andaluz, que son ustedes. Entonces, me voy a ocupar simplemente de 2 o 3 aspectos que tienen alguna relación con el notariado. En el proyecto, que supongo que es el mismo que salió en el decreto ley, ¿no?, pues solo se menciona el notariado en la nueva disposición adicional segunda que se modifica de la Ley 1/2010 del derecho a la vivienda en Andalucía, donde se habla del deber de colaboración de notarios y registradores de la propiedad. Y entonces, en esa disposición se dice que en el marco del deber de colaboración, los notarios y los registradores de la propiedad deberán informar a la Administración de cualesquiera actos, escrituras o documentos con trascendencia a efectos del ejercicio de las competencias inspectoras o sancionadoras que esta ley reconoce a las administraciones públicas. Bueno, ya saben que los notarios colaboramos con la Administración de la Junta constantemente a través de los datos que se envían de todas las notarías que luego se tratan a través del índice único informatizado, y que de ese índice se envía, por ejemplo, a efectos fiscales para el impuesto de transmisiones, para el impuesto de sucesiones y donaciones, se le envía a los ayuntamientos para la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ahora también estamos colaborando con las inspecciones urbanísticas en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En fin. Y, por tanto, los notarios, como funcionarios públicos, pues colaboramos ya de una manera general y asidua con las administraciones. Entonces, claro, lo que no sabemos nosotros muy bien es qué se nos pide en esa disposición adicional. ¿Por qué? Porque ya el artículo 27 que se reforma de esta ley reguladora del derecho a la vivienda de Andalucía establece con carácter general para todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la obligación de proporcionar a la Administración autonómica, a requerimiento de esta, toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes que puedan incidir directa o indirectamente en la indagación de las situaciones de no habitación o de las personas o entidades responsables de tales situaciones. Por tanto, si este deber genérico ya está en la ley, al introducir una disposición adicional segunda, una especie de deber específico dirigido solo a notarios y a registradores, no sabemos si es que se nos pide algo más. Por eso parece evidente que no se trata de una información periódica como la que se remite a efectos del impuesto, de los impuestos, sino que será una información específica a requerimiento expreso de la Administración, teniendo en cuenta que el mismo artículo 27 dice que este requerimiento debe ser adecuado, pertinente y no excesivo, y especificar la necesidad del mismo para el desarrollo de las potestades de inspección en esta materia, consignando las disposiciones legales aplicables que lo sustentan. Entonces, nosotros, nos gustaría simplemente que se aclarase en esa disposición adicional el alcance de ese deber, y si es el mismo que el del artículo 27, pues simplemente añadir una coletilla diciendo que los notarios y registradores colaborarán de conformidad con el artículo 27, para que esté claro que no es una cosa distinta a la que se nos pide, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el artículo 34 de la ley, de la reforma de la ley, prevé un procedimiento contradictorio para que se declare una vivienda como desocupada o deshabitada. Ese procedimiento se sigue con el titular registrado, en su defecto con el catastral, aunque se notifique a los más interesados. Entonces, cuando se inicia el procedimiento, según el artículo 35, se da cuenta el registro de viviendas deshabitadas, que abre una hoja provisional y asigna un número provisional. Entonces, a nuestro juicio, se podrían hacer 2 cosas. Por un lado, que aparte del registro de viviendas deshabitadas, se comunicase de oficio también al registro de la propiedad, para que cuando consultemos el registro aparezca allí. Y también, como nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema informático bastante avanzado con el que estamos en relación con muchas administraciones públicas, pues la posibilidad de que a lo mejor desde las notarías, con nuestra firma electrónica, pudiéramos acceder a ese registro de viviendas deshabitadas.
¿Para qué? Pues porque cuando se vaya a vender una vivienda podamos comprobar que no está iniciado un procedimiento sobre esa vivienda e informar al que la va a comprar. Entonces, el que la va a comprar podrá seguir con el procedimiento y comprarla, entonces ya irá a la Junta y dirá, ya la he comprado, voy a habitar en ella, entonces se archivará el procedimiento, o bien saber lo que hay y que luego no se vea sorprendido en la buena fe o tenga que ejercitar acciones judiciales contra el vendedor por una carga oculta de la cual no se le ha informado, ¿no? Y por la misma razón, cuando termine el procedimiento y se incluya definitivamente la vivienda en el registro de viviendas deshabitadas, el artículo 39 solo prevé que se comunique al ayuntamiento para que haya un recargo en el IBI. Pero, a nuestro juicio, también debería comunicarse al registro de la propiedad, porque eso es una carga que va a afectar, y si también, vuelvo a decir lo mismo, se nos permite acceder directamente con nuestra firma al registro, para casos específicos, pues con eso ya podremos dar las máximas garantías jurídicas a los que vayan a adquirir una vivienda. Y ya, finalmente, para no cansarles, simplemente decirles que en la nueva disposición adicional primera de la Ley 1/2010, al establecer el Observatorio de la Vivienda de Andalucía, que se va a ocupar de la planificación, estudio, análisis del entorno, de la realidad social y económica andaluza, colaborar con trabajos, etcétera, prevé que sus miembros se propongan por las organizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y agentes del sector de la vivienda que manifiesten interés en colaborar con las tareas que se establezcan. Bueno, por un lado, aunque esto es una cuestión ya política de ustedes, yo creo que los componentes de ese observatorio tenían que estar más o menos predeterminados sin perjuicio de que se deje una cierta indeterminación, porque hablar de organizaciones sociales y empresariales representativas y tal, pues deja una indeterminación tan grande que al final no se sabe muy bien quién va a formar parte del observatorio. Y en segundo lugar, nosotros creemos, aunque esto, claro, ya no, si se modifica la ley, lo solicitamos y si no, pues ya lo veremos en el desarrollo reglamentario, que en ese observatorio esté el Colegio Notarial de Andalucía, porque nosotros obviamente tenemos información de primera mano de todas las transmisiones de viviendas, no solo eso, las declaraciones de obra nueva que se hacen, las promociones, los préstamos que se dan, tenemos información estadística abundante de toda Andalucía, de si son no sé, nacionales o extranjeros los que compran las viviendas, en qué proporción, en fin, que yo creo que el observatorio, si puede ser, tiene que contar con el colegio. Y por lo demás, pues nada, agradecerles su paciencia, espero no haberles cansado mucho y bueno, y que siempre nos tienen dispuestos a colaborar con las instituciones andaluzas para lo que entiendan que podemos hacer. Bien, muchas gracias. Decirle que no nos agradezca nuestra paciencia. Es nuestra obligación estar aquí, es nuestra, además, escucharles, lógicamente, para que esta ley salga adelante con las mayores aportaciones posibles. Y por eso les hemos convocado aquí. Le agradeceríamos enormemente, como les he comentado antes, que todas esas puntualizaciones que ha hecho, que nos han parecido algunas de ellas bastante interesantes, por cierto, pues que nos las hagan llegar, por favor, vía mail al mail que ya tienen ustedes en la carta que les mandamos. Muchas gracias. Bien, pues para continuar tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida la señora Nieto. Gracias, presidenta. Efectivamente, agradecerles las aportaciones, la concreción de las mismas. En el ánimo de esta sesión de la comisión está precisamente enriquecer el texto para que finalmente la ley recoja aportaciones de distintos colectivos, de distintos sectores que vengan a perfilar ese texto que ha nacido con la vocación de solucionar un problema social, pero que esto no debe estar reñido pues con un nivel jurídico y técnico capaz de hacer que efectivamente hagamos viable ese deseo en un momento de tanta necesidad para la ciudadanía. Así que muchas gracias por sus aportaciones.